al libro de Segunda de Samuel capítulo 3. Segunda de Samuel capítulo 3. Y estamos llegando a una historia bien interesante. Ya tuvimos la presentación de este hombre llamado Abner y cuál es la gracia o qué es lo que pasa con Abner. Era un hombre que estaba en disputa con David porque él era general del ejército de Saúl y quería permanecer en ese puesto, de tal manera que llamó a uno de los hijos de Saúl llamado Isboset para poder permanecer en el trono, por lo menos de algunas tribus, antes que David. Entonces, cuando David se nos menciona que llega a Hebrón, estamos retrocediendo la historia, él ya tenía dos esposas, aparte de Mical, que ahora vuelve a la historia. No estamos contando a Mical que le había quitado a Saúl. Mical era hija de Saúl. Pero estando en este lugar, hermano, se nos menciona que David tuvo cuatro esposas más y tuvo un hijo con cada una de ellas. Si veis los primeros 5 versículos de Segunda de Samuel capítulo 3, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Luego dice: y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito Amnón de Ahinoam jezreelita, su segundo Kileab de Abigail la mujer de Nabal el de Carmel, el tercero Absalón hijo de Maaca hijo de Talmai rey de Jesús, el cuarto Adonías hijo de Agit, el quinto Cefatías hijo de Abital, el sexto Itream de Egla mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Entonces tenemos una breve descripción aquí. ¿Qué pareciera, hermano, que nos está diciendo esta sección sobre David y su familia? Es que, hermano, estos hijos estaban siendo parte de esa bendición en la que David se iba fortaleciendo. Entonces está de alguna manera mostrándole aquí a David que herencia de Dios son sus hijos y los hijos que él está teniendo. Obviamente, hermano, Dios no nos oculta el fallo de David al tratar de congeniar con otros reyes, con otros pueblos, casándose con las hijas de estos hombres para tratar de estar en comunión. Eso era como una de las cosas que habían hecho muchos de ellos. Entonces, algunos de estos hijos que le nacieron acá en Hebrón, de distintas madres, varios de ellos, llegaron a ser, hermano, no tanta bendición para David, sino más bien un ejemplo de maldad. Por ejemplo, Amnón llegó a violar a su hermana, Absalón llegó a rebelarse contra su padre, y algunos de ellos más que otros tienen la tendencia a hacer o a resaltar más la historia. Los reyes de las naciones tenían esta costumbre. Es parecido a cuando el pueblo pide un rey como las demás naciones. Aquí David, como los reyes de las otras naciones, toma esposas para formar alianzas con esos pueblos. La práctica de David le hizo tomar a distintas mujeres, y quizás después su hijo Salomón, viendo el ejemplo de su padre, llega a multiplicar mucho esto, ya que él llega a decirnos que tuvo como 700 mujeres y 300 concubinas. Ya, hermano, entonces la historia de hoy comienza en eso. Comienza en el fortalecimiento, entre comillas, de la casa de David. Los hijos, las alianzas y todo eso. Y todo eso nos firma un precedente porque nos muestra cómo al fortalecerse la casa de David, empezamos a ver la respuesta de un hombre llamado Abner. Y Abner, hermano, al ver la respuesta, de ver cómo David se va fortaleciendo, me hizo recordar un versículo del Nuevo Testamento mientras leía esta historia. Y es Santiago, capítulo 1, versículo 8. Si lo tiene ahí en su Biblia, hermano, yo le animo a buscar Santiago 1, el versículo 8. Santiago 1, 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la historia que vemos? Y es que, hermano, empieza Abner a mostrarnos físicamente una representación física de una verdad espiritual que nosotros enfrentamos. Y esa es que en nuestra propia vida nosotros podemos llegar a ser hombres de doble ánimo, inconstante en nuestros caminos. Y Abner, en frente a David, fue un hombre inconstante, hermano, un hombre de doble ánimo. Y nos muestra, hermano, cómo nosotros podemos afrontar esto y cómo no ser un hombre de doble ánimo, sino un hombre de una sola línea.
porque Abner fue un hombre inconstante. Y vea conmigo, ya viendo el porqué de lo que viene, el fortalecimiento de la casa de David, vemos los versículos 6 al 11, la respuesta de Abner, que dice: como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina, que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezco a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada: si como he jurado a Jehová, como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces, vamos a ver tres cosas, hermanos, que nos muestra Abner al ser un hombre inconstante. Y primero, disolvió su frágil acuerdo con Isboset. Porque, hermano, el paso del tiempo nos mostró que la casa de David se fortalecía, la casa, por decirlo así, de Saúl se debilitaba por más esfuerzo que Abner tenía, por más esfuerzo que tenía Abner en su vida. ¿Qué era lo que estaba, o dónde estaba la bendición del Señor? En la casa de David. Entonces, el problema que llegó entre estos líderes, lo que nosotros vemos es que esta problemática se entabló porque Abner había tomado una de las concubinas de la casa o de Saúl. Porque la derrota, hermano, de la casa de Saúl en este tema no llegó por una batalla con David, más bien llegó por una disputa entre sus líderes. Como dice el dicho en ocasiones, divide y vencerás. Bueno, David ni necesitó dividir, pero se dividió el grupo y venció. Entonces, Abner fue acusado por Isboset de juntarse a una concubina de Saúl llamada Rispa, quien había sido esta concubina de Saúl. Y después de la muerte de Saúl, la concubina, por la ley, hermano, debía pasar a ser no concubina de Abner, el general del ejército de Saúl, sino a ser concubina de Isboset. Ya, ¿y qué tiene esto que ver, hermano? Porque Abner le pregunta: ¿por qué te has unido a la concubina de mi padre? En realidad ya no era la concubina de su padre, sino la de él. Pero Isboset no tuvo el valor de decir: ¿por qué te has unido a mi concubina, la que a mí me pertenece? Abner se enfurece, obviamente, y bueno, su enfurecimiento deja ver su culpabilidad en este asunto. Entonces, si Abner tomaba la concubina de Saúl, que pertenecía a Isboset, y quería que Isboset fuese el rey, lo que estaba mostrando con ese simple acto, un acto, hermano, de pecado, de depravación, hermano, algo que estaba totalmente fuera de la ley de Dios. Ese acto mostraba no solamente el pecado natural y el pecado que tenía Abner en su corazón, sino también demostraba el poco respeto que le tenía a Isboset como rey. Ya vimos antes, él le consideraba como qué cosa, como un títere nada más. Él quería a Isboset para mantener su cargo. No le importaba lo que estaba viviendo Isboset, no le importaba a él. Lo que él quería era mantenerse con los privilegios y beneficios que había tenido siendo general del ejército de Saúl. Lo que le tenía miedo a Abner era a la nueva administración, como se dice, ¿no? A veces, como pasa mucho en nuestro país, por ejemplo, cuando entra una administración nueva en una municipalidad que pasa regularmente, se cambian todos los puestos, todas las personas cambian. Entonces, algo así, hermano, estaba sucediendo aquí, o el miedo que tenía Abner era ese, que al entrar una nueva administración, en este caso la administración de David, él tenía miedo de que ya no tuviera trabajo, ya no tuviera laburo, ya no tuviera pega. Entonces, el hombre tenía miedo de perder sus privilegios, su beneficio, y empieza a hacer esto. Pero Abner se presenta como un ofendido ante Isboset cuando le hace esta pregunta. Y él le empieza a decir: ¿acaso yo pertenezco a Judá? Soy, como dice, cabeza de perro, o sea, algo como un animal, le está diciendo. Y él empieza a decirle y empieza a mencionarle los favores que le ha hecho, cómo él ha tenido misericordia con su casa. Entonces, casi él le está diciendo: he hecho tanto por ti, Isboset, pero ahora tú me estás reclamando por esta mujer.
y con mucha razón Isboset le reclamó a él. Pero lo que vemos es que Abner se enojó porque Isboset se le había sublevado un poco. Abner no aceptó su pecado, ni aceptó al frente de Abner o de los demás el deseo que él tenía o el menosprecio que tenía por Isboset. Obviamente él no estaba buscando arrepentimiento, él no reconoció culpabilidad, pero ¿qué hizo después de esto? Se volvió contra Isboset y ahora se fue a favor de David. Dice, trasladando el versículo 10, el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David. Hermanos, siendo un hombre Abner que buscaba mantener su puesto, él obviamente quería servir a Isboset para mantener una buena posición. Pero a pesar del plan inicial que él tenía, ¿qué está haciendo ahora Isboset? Quiere unirse a David, a quien había hecho guerra, a los hombres que mató antes en Gabaón. Eran siervos de David porque quería destruir toda la resistencia que David tenía en Hebrón. Pero no pudo hacerlo, no pudo lograrlo. Y si no podía con su enemigo, se trató de unir. Y ahí está Abner doblando su voluntad para entrar con David. Entonces Abner era tan temperamental que ante esta reprimenda de su pecado y su menosprecio hacia Isboset por el mismo Isboset, al final no reconoce nada y cambia de bando y ahora está dispuesto a servir a David, porque encontró peor servir a Isboset como rey que a David como rey. Entonces, hermano, nuestra vida espiritual puede caer en la misma forma que Abner pasa de Saúl o de servir a la casa de Saúl, en este caso por medio de Isboset, a David. Nosotros servimos al Señor, pero cuando me acomoda, si me incomoda, no, yo ya no sirvo. Vivo en santidad cuando me gusta vivir en santidad, cuando obtengo beneficios, pero al momento que eso ya me es un problema para mí, cuando ya me es un problema perdonar, cuando ya me es un problema ser amable, cuando ya me es un problema ser respetuoso, cuando ya me es un problema vivir en pureza sexual, cuando ya me es un problema, entonces ya no quiero la fe. Me paso al otro lado. Ahora camino con el mundo. Entonces, Abner era un hombre de doble ánimo, porque dependiendo de lo que le acomodara o quién estuviera o con quién estuviera bien, él iba a definir su bando. Entonces, hermano, a veces nosotros escuchamos a cristianos estar en este mismo dilema. Están con los amigos del mundo, en la universidad, en el trabajo y todo, y tal cual no se muestra nada de fe. Llegando a la casa, yendo a la iglesia, ahí sí, hermano, ahí sí hay fe, ahí sí estamos amando al Señor, decimos, yo te amo, Señor, y empezamos a decir cosas muy grandes. No, yo estoy con mis amigos porque yo les evangelizo, yo estoy con ellos porque ahí quiero ganármelos para que vayan a la iglesia. Ya tengo invitado a todos a la iglesia, solo falta que digan sí. Pero de fondo, ¿qué estamos haciendo cuando estamos con ellos? Nada que nos diferencie. Estamos siendo igual. Abner, mientras Isboset le servía, Isboset era algo cómodo para él, representaba algo para él, era su siervo. Pero cuando fue incómodo porque le señaló su menosprecio, su pecado, ahora no, ahora mi rey es David. Entonces, hermano, en muchas ocasiones el cristiano vive en ese dilema, con un pie en el mundo, con un pie en Dios. Y empezamos a ver qué nos acomoda más a nuestra vida diaria, qué nos acomoda más para obtener los beneficios que nosotros creemos y no lo que Dios nos ha dicho. Entonces, hermano, necesitamos nosotros definir a quién vamos a servir, a Dios o al mundo. Porque en ocasiones, hermano, servir a Dios va a ser sacrificio. En ocasiones, servir a Dios va a ser, hermano, ponerme a mí en último lugar. En ocasiones, servir a Dios, hermano, va a ser negarme a mí mismo y tomar mi cruz y seguirle. Entonces, si no estoy dispuesta a eso, siempre entraré entre Isboset y David, como Abner, un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Un día con Isboset, un día con David. Pero ve ahí, hermano, cómo un hombre de doble ánimo termina afectando no solamente a sí mismo por las decisiones que toma, porque el final de Abner no es bueno, pero lo veremos la próxima semana. Pero lo que vemos ahora, hermano, es cómo termina de alguna manera la vida de otra persona involucrada por el pecado de Isboset. Y como ser un hombre de doble ánimo le lleva a ser inconstante.
Vea conmigo los versículos 12 al 16. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. Y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Hablando de los mensajeros que envió Abner a David. Y David dijo, versículo 13, bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Bueno, Abner deshace su alianza con Isboset y toma la iniciativa. Por medio de mensajeros va hacia David, le ofrece un pacto, convence a David. Y David parece, este ex pastor de ovejas, ahora próximamente rey de todo Israel, obtiene esta condición. Y esta condición es que Mical tendría que serle devuelta. ¿Por qué David quería a Mical como esposa? Tenía como 7 esposas. ¿Para qué quería una más? Entonces, bueno, esa es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Y es que, hermano, si Mical, hija de Saúl, venía a él, David iba a entrar, entre comillas, como heredero legítimo al trono de Saúl, y si tenía un hijo con Mical, uniría las dos casas. Estaba viendo esto totalmente como algo político, algo bueno, un beneficio para él. No lo necesitaba, la verdad, pero ahí él estaba buscando algo de Mical. Lo interesante, hermano, es que él quería que se cumpliera la condición y fortalecer su posición. Pero no era eso lo que le hacía al rey. ¿Qué le hacía a el rey? Que Dios hubiera sido ungido por el profeta Samuel a él, pero no era lo que a David en ese momento le importara. La razón de traer a Mical era evitar que cualquier descendiente o la misma Mical con algún otro descendiente de Saúl pudiesen hacer algún tipo de revuelta contra David, algún tipo de motín o de sedición contra él. De hecho, Isboset tuvo que enviar a algunos hombres a la casa de Paltiel, el esposo que tenía Mical en este entonces. Entonces, Mical, hermano, fue una mujer que solo fue víctima de la lucha de poder entre Saúl y David. Ella no tenía nada que ver incluso con esta guerra, con esta disputa entre Isboset o Abner, usando Isboset con David. David, sin embargo, la llamó, fue arrancada de su hogar para ser llevada al palacio de David, donde permaneció el resto de su vida, pero viviendo una vida infeliz. Entonces lo que vemos es que alguien inconstante como Abner dice, yo cuido tu casa Isboset, yo cuido los de Saúl, yo cuido a la casa de Saúl, a la tribu de Benjamín, pero el día de mañana, si cambio de parecer, y cambió de parecer, ahora quería servir a la hija, a David, no tuvo ningún problema en decirle a la hija de Saúl, ya, sal de tu casa y ahora te vas con David. Yo te mando a buscar. Y Isboset manda a buscar a Mical y que la lleven ante David. A las mismas personas que dijo proteger, ahora él estaba exponiendo frente a otros. Y eso hace un hombre inconstante. Un hombre inconstante dice, no, yo hago todo por mi familia. Y después, ¿qué hace? Todo lo contrario. Un hombre inconstante dice, no, yo siempre para mi esposo y después no lo hace. Un hombre inconstante dice, no, Dios para mí es lo primero. Y el día de mañana no sirve al Señor, no va a la iglesia, se aleja. Un hombre inconstante cambia los términos constantemente de su vida en la fe. Vemos aquí, hermano, a un hombre como Abner, diciendo ahora yo cuido y vos de cuidado a tu casa, cuido a los de Saúl, pero ahora no busca a tu hermana y llévala, quítala de ese matrimonio que tiene con Paltiel y llévala a donde está David, porque él la ha pedido, así que llévasela. O sea, él a las personas que dijo cuidar, ahora perjudica, hermano. Un hombre inconstante es así. Un día ama a su iglesia, ama a los hermanos de la iglesia, el otro está cansado. Y esto, hermano, me tienen cansado, esta iglesia me tiene cansado. Un día está amando a su familia, yo quiero a mi familia y todo, y el otro día está cansado de mi familia, estoy cansado de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, estoy cansado de todos. Estoy bien en mi trabajo, me encanta mi trabajo, y el otro día está, no, odio mi trabajo, ya no quiero más esto para mi vida, estoy chato de mi trabajo, estoy cansado, no quiero más. Entonces, hermano,
incluso con las personas a las cuales un día ha recibido enseñanza o ha admirado. Se dice, hermano, que aquellas personas que a uno le aman o que algunas personas que esto lo saqué de un libro, me pareció muy interesante, un libro que se llama Perfil de Tres Monarcas, es un libro chiquitito, y dice que con el mismo concreto, que a veces personas te hacen una escultura, una estatua, diciendo, oye, amo tanto a este hermano, lo quiero tanto, después de romper esa estatua, con el mismo concreto, le arrojan piedras a la persona. Porque ser un hombre de doble ánimo es así. Un día te amo, al otro te odio. Un día te admiro, al otro te menosprecio. Un día te sirvo, al otro ya no te sirvo. En cambio, ¿qué hace un hombre constante? Sigue al Señor, sirve al Señor. No se deja, hermano, llevar por sus sentimientos, por sus opiniones. Sabe que lo que importa es lo que Dios dice y no lo que yo digo. Abner, un hombre inconstante, hermano, no solamente lo podemos ver en su vida, sino en cómo perjudicó a otros. En este caso, Mical, que era una víctima de la lucha de poder entre Saúl y David, o la casa de Saúl y David. A las personas que Abner dijo proteger, ahora exponía profundamente. Hermano, cuando somos un hombre inconstante, vamos a ser así ante las otras personas. Vamos a decirle a los hermanos un día, te amo, otro día te odio, y así. Y estaremos constantemente siendo desequilibrados en eso, hermano. Pero vemos aquí, hermano, ¿qué sigue en la vida de Abner? ¿Qué otras características vemos de un hombre inconstante en sus caminos, de un hombre de doble ánimo? Sigamos viendo los versículos 17 al 21. Y habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hacía tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. O sea, Abner sabía este tema. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Entonces, ¿qué vimos aquí con Abner? Que en realidad prefirió unirse a su enemigo que seguir con su plan. Prefirió estar en buenas con David y mal ahora con Isboset, exponerles a ellos, pero seguir bien con David. Entonces Abner reunió a los ancianos de Israel, las tribus del norte, les presentó este deseo de aliarse con David. Ellos querían a David y al final, ¿qué hace? Se alía con David. Pregunta incluso a la tribu de Benjamín, de donde venía Saúl, y están de acuerdo. Abner había prometido a todos estos pueblos y a Isboset y su casa derrotar a David, sin embargo ahora le juraba lealtad. Decía, yo quiero derrotar a David, yo voy a que la casa de Saúl siga firme, el rey que el pueblo escogió. Pero no, ahora ¿qué está haciendo? Le jura lealtad al enemigo de esa casa, a David. Y así es un hombre de doble ánimo, hermano, como nosotros podríamos verlo. Un día decimos odiar el pecado, alejarnos del mundo, para luego en un par de semanas o meses estar sumergido nuevamente en el pecado. Podemos decir, no, pero tengo esta lucha, yo lucho con esto. Pero hermano, estar en el mundo no es necesariamente estar luchando con el mundo. Que a mí me agrada estar en el bando del enemigo, no me hace estar en lucha con el enemigo. Si yo quiero estar ahí, estar luchando, hermano, es estar peleando con la carne, que me duela el pecado, como decía el hermano Ricardo antes, que esté luchando en mi corazón, que me entristezca el pecado, que me entristezca mi vida espiritual cuando estoy lejos del Señor. Pero aquí está Abner rompiendo todos los parámetros de lo que él en algún momento dijo. Está cambiando totalmente su vida. Y él vio un enemigo y se unió. Solamente estaba buscando su beneficio. Esto me recuerda, hermano, un poquito a Constantino, por ahí por el 300 después de Cristo, cuando él, al ver el crecimiento del cristianismo verdadero, intenta aliar lo que era el Estado con la Iglesia, y se genera lo que es la Iglesia Católica, o la Iglesia Católica Romana. Y ahí empieza, como se llama, un hombre inconstante, solamente ve un beneficio en el cristianismo, solamente ve un beneficio en los cristianos. Y vemos cómo salió
la iglesia quizás que más daño, o la iglesia falsa que más daño ha hecho a la fe verdadera. Entonces, hermano, créame que si el día de mañana el número de cristianos aquí en nuestro país estuviera creciendo, veríamos a muchos más políticos que intentan aliarse con la iglesia, que intentan aliarse con el pueblo de Dios. Pero lo que vemos solamente que esa muestra es la muestra de un hombre de doble ánimo. Es la muestra de un hombre inconstante, hermano. Pero nosotros no estamos buscando ese tipo de cosas. No buscamos nuestros beneficios al ir a la iglesia. No buscamos nuestros beneficios con los demás hermanos. No buscamos nuestro beneficio de la familia, de los que nos rodean. Buscamos ser sacrificial para con otros. Buscamos servir de una sola línea, hermano. Aunque eso pueda perjudicarme a mí, no voy a hacer algo para perjudicar a otros, con tal de yo salir cómodo, yo salir bien, como decía Abner. Total, mientras yo esté en paz, mejor. Y salió en paz con David, pero fue muerto después por Joab. Entonces, hermano, ser un hombre inconstante puede traerme paz momentánea, pero termina en destrucción. Empieza con tregua, termina con guerra. Sin embargo, ser un hombre, hermano, de un solo camino, puede traernos a nosotros dificultades, quizás en este mundo, en esta tierra, en este espacio que nosotros estamos usando, en este tiempo que vamos a tener. Pero al final, hermano, ¿qué recibiremos? Recompensa de nuestro Señor, porque Él sabe las obras que nosotros hemos hecho y las que vamos a hacer. El Señor sabe cómo ha sido nuestro caminar, si ha sido recto o incorrecto, si hemos estado caminando, hermano, por el camino estrecho o por el camino ancho, porque sabe el Señor que por el camino estrecho es fácil caer a un lado del otro, pero el camino ancho es difícil a veces volver y encontrar el estrecho. Necesitamos nosotros decir, ¿cuál va a ser el camino que voy a seguir? ¿Seguiré el camino de la santidad, la pureza, el amor por el Señor, el servicio, la fidelidad, cueste lo que cueste? ¿O voy a estar de vez en cuando viendo lo que a mí me acomoda y lo que a mí me hace bien? ¿Qué es el camino que yo voy a seguir? ¿Seré como un Abner espiritual que cuando le convenía estar con Isboset estaba ahí con él, o cuando me convenía estar con David estaba ahí con él? Bueno, hermano, esa es una respuesta que nosotros tenemos que darnos el día de hoy. ¿Voy a estar cuando me conviene estar con el mundo, cuando me conviene ganar dinero, cuando me conviene estar bien con las demás personas en el mundo? ¿O voy a estar con el Señor cueste lo que cueste, siendo fiel a Él, congregándome, dando, amando, sirviendo, orando, leyendo la Biblia? ¿Voy a hacer todo eso o voy a estar en el otro lado? Cuando me conviene esto, cuando me conviene esto otro. Bueno, hermano, Abner nos representa muy bien lo que es un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Pero nosotros somos llamados a seguir un camino, el camino estrecho de tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Por lo tanto, la decisión que tomemos el día de hoy impactará no solo nuestra vida, sino la vida también de